Buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez. Hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Profesor Hernando, ¿me escucha? Buenas noches a todos. Sí, correcto. Gracias, Escucho. Hola, profe. Tatiana. Hago la Buenas introducción. noches. Buenas noches, profe, y ya le doy paso. Nuevamente, buenas noches. Para iniciar, agradecemos que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas para la funcionalidad del evento. Primero, no compartir la pantalla. Agradecemos no permitir el uso de la cámara. Activar el micrófono solamente cuando desee intervenir. Sin embargo, vamos a tener al finalizar un espacio de preguntas donde nuestro docente estará atendiéndolas. Bienvenidos a todos. Para el desarrollo de esta sesión nos acompaña el arquitecto Hernando Sánchez, quien nos hablará del tema y haremos todo el proceso correspondiente. Profesor, buenas noches y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Sí, mi nombre es Hernando Sánchez, soy arquitecto, em, docente. Terminé mi maestría en BIM Management y, bueno, conozco la metodología BIM desde sus inicios, cuando pues no era metodología, sino era un concepto muy sencillo, que era el del edificio virtual. Un concepto que venía trabajando Graphisoft por medio de su programa, que es Archicad. En este momento existe multiplicidad de software que trabajan colaborativamente con la metodología BIM. Y bueno, les traigo esta charla introductoria sobre qué es la metodología BIM. Entonces, bienvenidos. Como le decía Tatiana, pues voy a hacer una explicación y voy a parar en algunos momentos de la presentación para aclarar dudas. ¿Listo? Les voy a compartir mi pantalla. em, la presentación. Listo. ¿Me confirman, por favor? Sí, pueden ver mi presentación. Buenas noches, profe. Habla con Adriana. Sí, señor, sí se ve la presentación. Bueno, entonces, primero, pues, ¿qué es BIM? Hay muchas versiones, definiciones, a tal punto que ya evolucionó. Ya la primera definición, que era Building Information Modeling, pues ha ido cambiando. Entonces, cuando hablamos de BIM, hablamos de una metodología. Es lo primero que debemos tener claro. Es una metodología, no es un software, no es una tecnología, es una metodología de diseño. Y cuando hablamos de building, no hablamos solo del edificio, sino hablamos de construcción en general. Ahí entra ingeniería, construcción civil, arquitectura y demás elementos. ¿Ok? Entonces, es una metodología de trabajo colaborativa, es decir, van construyendo ese modelo virtual entre todas las disciplinas. El concepto de disciplina tiene que ver con las diferentes profesiones que intervienen en diseño, construcción e ingeniería. Entonces, estamos hablando que generamos un modelo virtual que se trabaja en equipo por todos los profesionales, pero que además contiene información. No es solo un modelito bonito con materiales, sino que adentro tiene información que se puede actualizar, que se puede extraer, que se puede compartir independientemente del software en el que esté. Podemos compartir entre muchos software que trabajen
con metodología BIM o no. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? Básicamente centrar toda la información del proyecto en un solo modelo virtual. ¿Listo? Y esto se llama un modelo de información digital. Y aquí viene el primer avance en cuanto a la definición. Existe una nueva definición de BIM y es Building Intelligent Models, es decir, modelos que contienen información o que son inteligentes de nuestro proyecto de construcción. ¿Sí? Por favor, cerramos micrófonos, por ahí escucho algo de ruido en el fondo. Recuerden que al final de la charla pues voy a abrir un espacio de preguntas. Entonces, Building Intelligent Models es una de las primeras definiciones, de las últimas, perdón, de las que más se ha actualizado, pero la que más me gusta, y por eso la dejé al último, es Better Information Management, que es el mejor manejo posible de la información. Porque a la final tenemos un modelo virtual, ese modelo tiene una información, el asunto está en la metodología que nos da las herramientas para que aprovechemos esa información. ¿Listo? De nada nos sirve tener un render bonito, una imagen bonita, un modelo bonito, si no podemos extraerle toda la información de áreas, de cantidades, ¿cierto? De tiempos, de programación, etc. Esa es la ventaja de BIM. En este punto, entonces, entran varios conceptos claves. Las bases de datos no solo son dibujos, como seguramente en un modelo 3D normal que hagamos en un software que no es BIM, que solo tenemos un modelo que es un rectángulo al que se le da una extrusión o se vuelve en 3 dimensiones, y se le aplica una textura y se hace un render y demás. Pero posiblemente con algo de esfuerzo se pueden generar los planos, pero no nos da la información de áreas, de cantidades, de materiales, de propiedades de materiales, etc. Todo eso lo tenemos que hacer aparte, digamos, trabajando con la metodología CAD. Entonces, en este caso, manejamos datos y no solo el dibujo 3D, sino datos de información. Esta información se maneja en las dos vías. Yo puedo enviar información, es decir, si yo trabajo en un software como Revit, puedo enviarle ese modelo a alguien que trabaje en a otra parte del mundo en Archicad. Él puede obtener mi modelo y obtener la información a través de unos formatos estandarizados en los cuales pues justamente podemos trabajar con manejo de información, ya sea en el mismo software o en otro software BIM. E incluso si no son BIM, es decir, yo teniendo mi modelo virtual construido en BIM, en un software BIM como Revit, como Archicad, como Allplan, y si necesito solo mandar un plano CAD en 2D, una planta, lo puedo hacer, puedo devolverme y generar un archivo de WG, ya sea en 3D o en planta, si fuera necesario, para alguien que lo necesite en AutoCAD y no en BIM. ¿Listo? Eso quiere decir que cuando hablamos de BIM, tenemos herramientas, que es el software, pero debe trabajar de la mano con el proceso, con la metodología. Ese es el valor BIM, porque ahí entre esos dos está la información, que es la clave de esta metodología. Si vemos y nos preguntamos por qué BIM, toda esta semana las he tomado de una presentación de Autodesk en la que justamente se presentan diferentes esquemas, ¿no? En los que podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, vemos que la línea de diseño tradicional es la línea de color negro. Y si ustedes, perdón, si ustedes miran acá, esta línea de color negro, al comienzo, en la parte de diseño conceptual, pues no tenemos toda la información completa, no tenemos todos los elementos, ni en anteproyecto, ni en desarrollo. Solo en la documentación, que es cuando ya el proyecto esté diseñado, en la metodología actual, que no es BIM, es cuando empezamos a tener un proyecto como tal. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver
que necesitamos planos estructurales que sean coherentes, que no tengan errores, ¿cierto? Que coincidan con arquitectónicos, los estructurales, los de instalaciones hidráulicas. Ahí es donde se pierde más tiempo en lograr que esa planimetría sea coherente, ¿sí? Y que sea constructiva, ¿sí? Porque de nada sirve una animación muy bien hecha, ¿cierto? Unos recorridos virtuales espectaculares, pero si los planos no salen coincidentes con ese modelo virtual, pues no se puede construir. ¿Listo? Mientras que si, por ejemplo, la línea verde, que es la de BIM, miren que yo puedo tener un diseño muy básico y en la parte colaborativa empezar a trabajar. En la parte de anteproyecto, como todos están trabajando al tiempo, desde que mi proyecto es sencillamente un rectángulo, en la metodología BIM, yo le puedo colocar el sol, la ubicación y puedo saber si ese rectángulo me va a generar mucha sombra a los vecinos, poca sombra, está bien orientado o no está bien orientado. Desde ahí ya puedo yo definir, por ejemplo, si quiero orientar el volumen o hacia un lado o hacia el otro, sin que ni siquiera le haya puesto ventanas o haya tomado decisiones mayores en la forma. Entonces, a través de esta metodología, desde las primeras y las más tempranas etapas de diseño de un proyecto, pues puedo empezar a tomar decisiones en conjunto con mi equipo de trabajo interdisciplinar. Entonces, si yo giro el volumen hacia el norte a 45 grados, el ingeniero va a tener esa información, va a darse cuenta que mi modelo arquitectónico cambió y él va a ajustar su modelo estructural en lo que lleve en esa etapa de diseño, cuando es una caja. Entonces, sus ejes o lo que tenga que trabajar, también lo va a girar y lo va a cuadrar. De tal manera que todas las disciplinas van a avanzar al tiempo y en la etapa de anteproyecto, cuando se apruebe el anteproyecto, ya están coincidentes todas las disciplinas. Entonces, no tenemos problemas ahí de planimetría ni de reprocesos en volver a hacer los planos en 2D, ¿no? De algo que está en 3D ya en un computador, ¿no? Es como, los reprocesos son como si de una tabla de Excel yo tuviera que irme a PowerPoint a dibujar los rectángulos, a ponerle un título y a poner los valores. Si ya está en Excel, pues yo capturo en esa tabla de Excel y la pego en una presentación. Lo mismo, si yo tengo mi modelo virtual, no tengo que ponerme a hacer reprocesos en otras cosas, sino que voy a extraer la información y continúo trabajando en los software más especializados que tenga. Bien. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto, cuando vemos la línea azul que son los cambios del proyecto, miren que en la metodología, bien por supuesto, al comienzo se va a ir ajustando, se va a ir ajustando, se va a ir ajustando y al final pues la idea es que haya muy pocos cambios en el proyecto y si contrastamos esa línea azul con la línea verde, vemos que la eficiencia de la metodología BIM, ya cuando tenemos los planos, empezamos a desarrollar nuestros proyectos, la documentación final, licencias y demás, todo eso ya está listo. Lo más pesado se hace al comienzo, cuando debe ser, y no como en la línea negra, que es al final, cuando tenemos que remendar, ¿cierto? Arreglar los planos para licencia, etcétera, y pues ahí está, por supuesto, el ahorro de tiempo, que significa ahorro de dinero y ahorro de procesos y demás. Bien, entonces BIM supone la evolución de los sistemas tradicionales, que por supuesto eran basados en superponer planos 2D, ¿no? Y lo cambia por información geométrica que está en 3 dimensiones, por supuesto, que a esa información yo le puedo colocar tiempos, es decir, yo a este modelo tridimensional, yo puedo tocar estas zapatas y le puedo decir a ustedes, zapatas, ustedes empiezan de tal fecha a tal fecha, al modelo 3D. Y luego entonces las columnas ustedes empiezan de esta fecha a la otra fecha. Y eso puede hacer una animación y una simulación que va a revertir en la programación y que coincide perfectamente con mi modelo virtual. Ese modelo virtual, si queremos llamarlo así, es un avatar del edificio. ¿Listo? Es decir, construimos primero nuestro edificio virtualmente, hacemos todos los cálculos, todas las pruebas virtualmente antes de llevarlo a la realidad. Bien, por supuesto, si tenemos la información de los elementos, si tenemos los tiempos, pues por supuesto podemos obtener costos. Ahora, ese modelo virtual tiene más de 25 usos para poder aprovecharlo, dentro de ellos la sostenibilidad.
Entonces ese modelo virtual, ya sea cuando era una cajita, a en una etapa más avanzada, cuando tenga estructura, materiales, ventanas, puedo hacerle los análisis de sostenibilidad, de eficiencia energética, de aplicación de normas internacionales como la norma LEED, etcétera. Es decir, lo puedo aprovechar incluso después de que entregue mi edificio construido o mi proyecto, el que sea construido, para que se utilice en la parte de mantenimiento. Entonces, ya las personas que tienen ese edificio, pues no van a tener que romper las paredes para ver en dónde están las tuberías, ni comenzar a quitar todos los paneles del cielo raso, sino que se van a su modelo virtual, buscan la tubería, buscan en qué panel del cielo raso deben quitar, tocan en el software, en el modelo tridimensional, tocan el bombillo, tocan el tubo, ahí en la información, porque no es solo gráfico, sino en la información de ese tubo va a estar el fabricante, va a estar las horas de trabajo, donde el link para ir a la ficha técnica donde me dice cada cuánto lo cambio, dónde lo cambio, en qué partes lo encuentro, hasta el teléfono de la persona de contacto que necesito para ubicar ese elemento. Entonces, todo esto, pues por supuesto, nos da eficiencia y sobre todo en una parte que poco a poco se va a ir desarrollando, porque ya estamos trabajando nosotros en BIM. Tanto grandes empresas como medianas empresas están ya trabajando en BIM y la idea es seguir avanzando, justamente por eso estamos todos acá. Eh, entonces, cuando ya los edificios estén construidos en BIM, pues saben ustedes que el mantenimiento cuesta casi 3 veces de lo que cuesta construirlo. Es decir, esa información en ese modelo virtual nos va a aportar muchísimo, incluso cuando ya esté construido el edificio. Entonces, la dimensión de sostenibilidad ambiental es la sexta dimensión y, por supuesto, lo que les acabo de hablar, el mantenimiento que se llama la 7D. Estas son las famosas dimensiones BIM, que ya las vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Por supuesto, BIM va más allá de las fases de diseño, desde, como les digo, desde cuando es un bloque hasta cuando incluso se demuele. Nosotros podemos en el modelo virtual planear cómo demoler el edificio o planear cómo restaurarlo. ¿Listo? Entonces aquí están las dimensiones. La primera dimensión no aparece porque no tiene nada que ver con tecnología, sino pues la idea de diseño, esa es la consulta con nuestro cliente, ¿cierto? La charla que nos permite detectar cuál es la necesidad del cliente y ya en el momento en que usted hace la primera línea en una servilleta, en su libreta, en AutoCAD, en su tableta, eso es ya una dimensión 2D. Es decir, es la base a partir de la cual yo ya puedo empezar a construir mi proyecto virtualmente. Entonces, cuando ya lo empiezo a construir virtualmente, pues es 3D. ¿Listo? Entonces ahí puedo obtener, de ese 3D, puedo obtener la información gráfica, geométrica y de datos, ¿no? O sea, la parte visual, pero además la parte de datos. Y ahí es cuando pasamos a la 4D, cuando hablamos de simulación, cuando hablamos de instalaciones. Hay algo importantísimo que es el plan de ejecución BIM, que es como la hoja de ruta desde el primer día en la cual definimos, bueno, voy a utilizar la metodología BIM y voy a llegar hasta dónde. Solo quiero hacer la parte de arquitectura, voy a llegar hasta solo la parte de diseño, hasta la construcción y mantenimiento todavía no, ¿sí? Entonces, ya en la 4D, donde tenemos la parte gráfica y la parte de información, pues definimos hasta dónde debemos ir. Y ahí entra pues en juego y es muy importante el plan de ejecución BIM. Aunque ese plan se hace es al comienzo, pero por supuesto hay que conocer todas las dimensiones para poder generarlo. Bien, los costos, la sostenibilidad y la gestión de operaciones o mantenimiento. Entonces, esas son las dimensiones BIM que están enmarcadas dentro de algo que es el ciclo de vida del edificio, desde que nace hasta que muere, ¿no? Entonces, aquí está la idea del edificio, la idea volumétrica, luego el diseño ya detallado y ojo, aquí, cuando se tiene ese diseño detallado, pues es donde se hace el análisis. ¿Listo?
Entonces, es algo así muy parecido al diseño de los vehículos, ¿no? Se prueba en un túnel de viento antes de que salga a la venta. Se hace una simulación, esa es la idea. Se hace una simulación del edificio, de la parte energética, de la parte de vientos, de sostenibilidad, en fin, de la parte ambiental, estructural, hidráulica, en fin, de todos los sistemas. Y solo cuando pase esa simulación, podemos generar la documentación real, consistente, constructiva del proyecto. Y por supuesto, esa documentación perfectamente viable, pues nos sirve para una fabricación exacta, ¿cierto? De hecho, con tecnologías podemos trabajar, y me adelanto un poquito, con tecnologías de última generación. O sea, si yo tengo algo en el computador, lo puedo imprimir en 3D, lo puedo mandar a cortar, ¿cierto? En láser. Existen diversas formas de que algo que yo tenga en digital lo pueda volver algo real. ¿Listo? Entonces, pues la fabricación va a ser muchísimo más acertada. Y por supuesto, la programación. Y algo que también tenemos un poco olvidado en la metodología tradicional es que teniendo mi modelo virtual, también yo puedo poner en qué lado va a estar la grúa en la primera etapa cuando se haga el primer piso, en qué lado va a estar el campamento que se excava, poner exactamente cuántos andamios son en 3D y puedo mover la grúa y decirle va a estar al lado, a este lado. Es decir, puedo hacer una simulación de cómo es la operación de mi obra. ¿Listo? Y por supuesto, como les decía, mantenimiento y los dos finales. El final de demolición y el final de restauración. Y uno tercero que ya está a la vista y es de la parte de reciclaje. ¿Listo? Es decir, nosotros, todos los que tenemos que ver con construcción, debemos diseñar de tal forma que gastemos menos recursos y más bien, ¿qué tal si lo que diseñamos se puede en 20 años cuando ya cumpla su ciclo de vida? Si hicimos un edificio de 30 pisos, pues desarmemos cada piso y cada piso lo volvemos una casa, no sé, de emergencia o una casa o una instalación, no sé, temporal, es decir, aprovechar los recursos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con esa tecnología. Entonces, tenemos ahí la operación, el diseño e ingeniería y la construcción en todas las etapas del proyecto. Este modelo BIM, dentro de las cosas que podemos obtener de él, pues básicamente el modelo de arquitectura, el modelo de estructura, la documentación real, la cubicación o cálculos, ¿cierto? O cuantificación, que eso me ayuda para que se pueda generar el presupuesto. Es decir, Revit como tal, nomás el presupuesto o el software que sea, Archicad, el plan, el que quieran, sino que me genera los elementos para poder hacer el presupuesto. Lo mismo, yo puedo hacer la secuencia que me va a ayudar para la programación. Y algo muy importante, esto sí es clave, la detección de interferencias. Es decir, antes de construir, yo puedo hacer una simulación entre la estructura y las instalaciones hidráulicas, eléctricas, etcétera, y mirar que no se crucen entre ellas, ¿no? Que una viga no sea cruzada por la tubería, no sé, sanitaria, eléctrica y demás, ¿no? Que afecte, pues, de manera considerable el proyecto. Por supuesto, tengo la visualización, los renders, mire que es solo una partecita. Antes se utilizaba solo el computador para generar renders, 3D y renders, ¿sí? Ahora es solo una parte y además ha cambiado muchísimo el concepto de render. Ahora hablamos de render de tuberías, ¿no? De instalaciones, de ductos, y están en obra, están en televisores, los espacios, las salas de reunión en obra tienen televisores, animaciones, modelos tridimensionales que tienen que ver los integrantes, ¿no? Hace poco estuvimos con una gran constructora capacitando a todos los operarios del maestro de obra hacia abajo en conceptos de tridimensionalidad y bidimensionalidad, porque ellos tienen que entender lo que está graficado. No tienen que saber BIM, pero tienen que entender un render, tienen que entender un modelo tridimensional o bidimensional para que su trabajo sea eficiente. Bien, por supuesto todo esto tiene una normativa a partir de la Building Smart, que es la organización a nivel internacional que fomenta el uso de BIM.
Entonces aquí en Building Smart vamos a encontrar toda la normativa que es del Reino Unido y en el capítulo España, pues vamos a encontrar la traducción y algunas herramientas que nos van a ayudar en la parte de normativa. ¿Listo? A nivel de Colombia, varias entidades, ¿no? De la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de Ingenieros, Consejo Profesional de Arquitectura, las facultades, ¿no? De Ingeniería y Arquitectura, de Construcción. En este caso, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares es el que nos da a nosotros, los arquitectos, la matrícula profesional y ha generado una guía y esta guía nos permite ver, por ejemplo, no solo los elementos planimétricos que están basados en la normativa internacional, como tal en Colombia no hay una normativa de dibujo arquitectónico ni de ingeniería, sino que pues tenemos algunos elementos que se han generado en normas, pero como tal un documento o algo específico no existe. Entonces nos basamos mucho en normas internacionales y en el caso de la arquitectura, en la parte gráfica sobre todo, trabajamos con las normas de los estándares gráficos americanos y la normativa internacional ISO y demás. Entonces, aquí en ese documento que pueden buscar ahí, cpnaa.gov.co, buscan el módulo 2 y nos va a dar una idea de la documentación y sobre todo que está orientado tanto a CAD como a BIM. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues si tenemos este es nuestro proyecto, ¿no? Este es el proyecto que está en la idea del diseñador. Pues en metodología actual CAD se va por 3 caminos completamente separados. Entonces el dibujante, el delineante con el profesional, pues empieza a hacer los planos, ¿no? Plantas y cortes y fachadas y todo eso. Mientras que el renderista, el maquetista empieza a hacer el modelo. Y por otro lado, con estos planos, ¿cierto? Rayando, imprimiendo, ¿no? Y calcando, ¿no? Dibujando polilíneas, pues empieza a sacar las cubicaciones. Entonces cada uno va por caminos separados, de vez en cuando se encuentran, ¿cierto? En una preentrega por ahí y pues obviamente son versiones completamente diferentes, la maqueta con la de los planos, con la de las cantidades. ¿Cómo es la metodología BIM? Pues todo parte de un modelo virtual. Ese modelo o esa idea se materializa en un modelo virtual del cual sale todo. Entonces ahí obtenemos el plano de este modelo que salió de esta idea, de uno solo. Entonces la planta de este modelo, el corte de este modelo, el render, las cantidades, la programación, las áreas, ¿no? Todo de un solo modelo. En sí mismo, solo por este proceso, pues este es más eficiente, más fiel a la realidad, más exacto y con menos errores. Sencillamente por el proceso, ¿cierto? Bueno, las diferencias entre CAD y BIM, pues entre las principales, que CAD es 2 dimensiones, ¿no? Mientras que BIM obtiene, ni siquiera es que hace las 3 dimensiones, no, obtiene de un modelo tridimensional las 2 dimensiones, pero además le agrega tiempo e información. En CAD, ¿qué está pasando en este momento o qué se ha venido y que ha tenido que ir cambiando? Y es que la figura del delineante del dibujante ha evolucionado a un modelador. Cuando hablamos de modelo en sí mismo, quiere decir 3 dimensiones, ¿no? Entonces el modelador ya tiene que pensar en 3 dimensiones, que era algo que uno, pues se supone hacía, ¿no? Pero ahora tiene que hacerlo porque está construyendo virtualmente. Entonces tiene que mirar en qué nivel empieza, en qué nivel termina, cuánto le quitamos de placa, a qué nivel empieza el de arriba, etcétera, etcétera, con solo hacer en planta el muro, porque lo está representando en planta, pero lo está construyendo en 3 dimensiones, ¿no? Entonces en BIM obliga al usuario a coordinar de una u otra con el resto de participantes, ¿no? El ejemplo que les decía al comienzo. Entonces, si yo creo mi modelo y lo voy a girar, pues el estructural también tiene que ajustarse, no importa en qué etapa estemos, desde el comienzo. Lo mismo, ¿no? En CAD, pues plantas, cortes, etcétera. Actualizar la información, entonces hasta que no verifique yo que un corte coincide con la planta, después le envíe eso al estructural le ponga columnas, lo devuelva y vuelva uno a cambiar cortes, plantas, todo, ¿no?
En este momento hay una diferencia muy corta. O sea, la demora es que el estructural abra su archivo y el archivo llame el arquitectónico y pueda mirar qué cambió. Y automáticamente el estructural y el arquitectónico hagan los ajustes y estén iguales, pues ya automáticamente los planos quedaron listos. Las decisiones tomadas en CAD, pues toca esperar a que esté todo el proyecto terminado, ¿no? Hasta que todo el arquitecto terminó su diseño, envía todos los planos finales, ¡chum!, al ingeniero, y ahí otra vez empieza otro proceso. Mientras que acá el mismo modelo se va actualizando porque los dos trabajan al tiempo. Lo mismo pasa con las decisiones. En CAD se trabaja con elementos genéricos en BIM, y aquí, bueno, aquí en Colombia todavía nos falta un poquito. En BIM la idea es que la mayoría de empresas empiecen a generar sus bloques en tridimensional para que uno los pueda insertar tal cual serían en la realidad en nuestros proyectos virtuales, ¿no? Ya, por ejemplo, Papco nos genera las tuberías reales como familias de Revit, y lo que permite que nuestro modelo virtual efectivamente sea exacto tal cual la realidad. Entre más se haga esto, por los que hacen cocinas integrales, con los que hacen todos los elementos, pues entre más se haga, pues más real va a ser nuestro modelo, ¿no? Lo que les decía, las ubicaciones o cantidades se sacan pues rayando planos o polilíneas en 2D, mientras que aquí sencillamente yo toco un muro y él al tiempo me dice la longitud, el área y los metros cúbicos, el material, y si dentro del material me dice las propiedades térmicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Em, por supuesto, en la metodología CAD, la información es fácilmente inconsistente, ¿no? Si uno no está pila, si no se equivoca en un corte o en una fachada o en algo, pues la información queda mal. Mientras que el modelo virtual automáticamente le genera a usted la planimetría y pues es más exacto, ¿no? O las cantidades. Eh, y en CAD, pues la información debe ser referenciada uno a otro, mientras que la información en BIM es bidireccional, lo que les decía. Yo puedo empezar y enviar solo mi proyecto de primer piso en Revit, y mi contraparte en la otra parte del mundo lo recibe y lo puede continuar modelando en Archicad. ¿Listo? Y pues él necesita es obtener de Revit la información de cantidades, de área, de volumen, etcétera, y todo eso le va a llegar. ¿Listo? Entonces, es completamente bidireccional en un alto porcentaje. Por supuesto, no podemos decir que 100% todos los software BIM funcionan con todos los otros software del mundo. Es algo, pues, que es casi que imposible, pero sí en un alto porcentaje, sobre todo entre los mismos software BIM. Entonces, los software principales que se trabajan, pues, Revit, Archicad, Bentley, Allplan, hay uno que se llama Vectorworks, bueno, y hay muchos otros más. ¿Listo? En nuestro caso, hemos decidido trabajar con Autodesk, porque, digamos, Autodesk tiene toda una serie de herramientas, pero que sin ningún problema pueden tener interoperabilidad con cualquier otro software como Archicad, Allplan. Y de la misma forma, si trabajáramos en Archicad, pues tendríamos interoperabilidad con Revit y con los demás. Lo importante, digamos, aquí es conocer la metodología. De hecho, con que uno maneje cualquiera de esos software, si yo manejo Archicad, yo sé qué es el navegador de proyectos, yo sé cómo son las propiedades, ¿cierto? Y lo mismo pasa en Revit. Es decir, cuando usted mira Revit y mira Archicad, la estructura es la misma. En uno los gráficos son más bonitos, en otros no. Ya eso es cuestión de opiniones, pero en general los dos tienen la misma estructura y están hechos para que interactúen, ¿no? Lo mismo con el plan, etcétera, etcétera. Bien, entonces, mucho software. En cuanto a Autodesk, que es la parte que vamos a trabajar, o que hemos decidido trabajar, que es Revit, nosotros trabajamos Revit con Navisworks y con un plugincito para la parte de realidad virtual y toda esta parte de render que se llama Twinmotion. Entonces, pues toda la parte de compatibilidad con Autodesk.
¿Listo? Eso pues obviamente tiene beneficios, que es un diseño más fluido entre las diferentes disciplinas, entre arquitectura, hidráulicas, estructura, etcétera. Y pues obviamente eso mejora los flujos de trabajo. Aquí tengo un ejemplo de un proyecto CAD que aparentemente está bien logrado, se aprobó, se pasó, se entregó, pero cuando se pasó a BIM, pues se empezaron a ver diferentes problemas que se presentaron y que no se detectaron en su momento a través de cortes y plantas, ¿no? De pronto aquí se podría, digamos, vislumbrar algo, pero si no pasara en AutoCAD el corte por acá, ¿cierto? Se detectaría de pronto este problema, pero no este problema de acá. ¿Ven? O si pasaba el corte por acá, se detectaría este problema, pero no el problema de acá. Entonces, combine eso, es cuestión de minutos de una reunión y pues sencillamente con el modelador hacer la corrección que se requiera en cuestión de minutos, sin necesidad de cambiar planimetría, etcétera, etcétera, ¿no? La interoperabilidad, miren que es bidireccional en muchos software y aquí aparece algo muy importante, el formato. Hay un formato estandarizado por la Building Smart, lo que les decía. La Building Smart generó este formato que es el IFC. El formato IFC permite interoperabilidad entre muchos software BIM. Y además podemos compartir tanto información en una dirección, por ejemplo, enviar información para Excel, para Word, para muchos software especializados o recibir información. Entonces, esta también es bien importante, esta interoperabilidad. A través de software como Navisworks, en este caso estamos viendo algo que se llama la colisiones, detección de colisiones entre la disciplina de estructura con la disciplina de hidráulicas. Entonces él aquí nos va a mostrar los conflictos, les va a tomar una foto, nos va a poner transparentes los demás elementos para que yo pueda detectar. Me va a preguntar cuál es el estado, si es un nuevo conflicto, si es existente y poder asignar a alguien que lo pueda resolver. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando no hacemos coordinación? Pues sencillamente pues nos toca resolver en obra, ¿no? Entonces, en obra, pues si llegó primero este personaje, ¿no? De la tubería amarilla, pues los demás, ¿qué tienen que hacer? Pues adaptarse, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a perder tiempo, empezamos a perder dinero, ¿cierto? Empezamos a quedar mal con los clientes, ¿no? Porque no seguimos un proceso adecuado de información y no tenemos los modelos coordinados tridimensionalmente, no en planta ni en corte, sino tridimensionalmente. Entonces es una de las grandes elementos B. Por supuesto, estas nuevas tecnologías pues nos llaman a un trabajo colaborativo, ¿no? Que justamente por la situación actual del país, del mundo, ¿no? Pues ya tenemos sesiones virtuales, pero esto ya venía en BIM. Todas estas sesiones virtuales, ya sea entre disciplinas o entre la oficina y la obra, en donde pues podemos mirar en el modelo virtual versus el modelo que se está construyendo o el objeto que se está construyendo, o podemos mirar el modelo del arquitecto con el modelo de la estructura, y eso nos permite sincronizar en espacios de trabajo virtuales en la nube en tiempo real, inmediatamente, nos genera comunicación, por eso BIM es una metodología colaborativa y sobre todo la interoperabilidad, es decir, que yo puedo generar archivos que van en un sentido o en el otro. ¿Listo? Por supuesto, eso exige un cambio de roles. Como les decía, la base de la pirámide, por ejemplo, en el modelado, pues es el delineante que ya no es delineante, sino es modelador. Entonces exigió que él avanzara. En este momento, todas esas personas que trabajaban como delineantes se están actualizando en modelado, ¿cierto? El que modela estructura, que modela eléctrica, es el que modela hidráulicas, etcétera, ¿no? Incluso acá en el país tenemos deficiencia en modeladores, por ejemplo, de gas, eléctricos, ¿no? Pues porque son elementos muy especializados eh, y pues la persona tiene que, además de saber dibujar, entender qué está dibujando, ¿no? Y en el caso del modelado, pues entender que está construyendo virtualmente. Entonces exige un cambio y de la misma manera
ese modelador pues lo debe coordinar alguien, se llama el coordinador de disciplina o coordinador BIM, es la persona que está pendiente cómo se modelan las cosas y que va a ayudar a tomar decisiones cuando se generen interferencias. Y por supuesto está el BIM Manager, la persona que conoce de diseño, pero también conoce la metodología BIM y que es la persona que tiene planeado todo, el plan de ejecución BIM, que tiene planeado y que tiene en su mente el desarrollo no solo de la obra, sino el desarrollo BIM de la obra. Entonces, esos son los tres roles básicos, pero aparecen muchísimos. Por ejemplo, aparece un gestor de información, que es la persona que dice dónde se guarda la información, porque cuando todo es virtual, entonces, ¿en dónde se guarda? ¿En qué espacio colaborativo? ¿Quién guarda? ¿Cómo se nombra? ¿Cuáles son los protocolos que están tan de moda? Los protocolos para nombrar un archivo, porque cuando tenemos, no sé, plantas y cortes de, no sé, un conjunto muy grande, pues tenemos que tener todo perfectamente organizado. Entonces, un gestor de información, y así sucesivamente tenemos muchos o algunos roles que incluso se pueden mezclar, ¿no? El mismo director de proyecto o director de diseño puede ser un coordinador BIM o puede ser coordinador de alguna disciplina si su experticia es en estructura. Entonces, eso también nos exige como un movimiento ahí en las estructuras de las empresas, ya sean pequeñas o grandes, ¿no? Por supuesto tiene resistencia, ¿no? Entonces hay gente que dice, pues yo estoy bien ahí en CAD, ahí yo funciono, yo mando mis archivitos, me los plotea, tengo la persona que me hace mis plantas, mis cortes, pues yo me quedo ahí, ¿cierto? Entonces, la principal barrera es pues la resistencia al cambio. Pensar que pues no va a generarle ningún beneficio. Entonces, querer seguir pues con la metodología actual. Entonces, mucha gente piensa que es caro, ¿no? Porque piensa que vienes, compremos computadores, compremos Archicad, compremos Revit, compremos Solplan y ya somos BIM. No, pilas con eso. Entonces, BIM no es modelar, ¿no? Mucha gente piensa que, bueno, metámonos a un curso de Revit, a un curso y ya somos BIM. No, o sea, modelar es una parte, pero la metodología es conocer todo el proceso y además conocer qué hacen los demás, hasta dónde llegan. Porque yo no le puedo decir, y pasa mucho en digital, cuando yo aprendí hace ya algunos años, a mí me tocó el cambio generacional también, cuando estaba en la universidad, años 90, finales de los 90, eh, llegó AutoCAD, ¿no? Y antes pues se dibujaba, yo alcancé a tener mitad de carrera dibujando con rapidógrafo, ¿no? Con tinta y mantequilla y la otra mitad pues con AutoCAD. Y yo me acuerdo que mi profesor de tesis en décimo pensaba que AutoCAD me había diseñado, o sea que el AutoCAD diseñaba y pensaba por mí. Entonces, algo similar pasa aquí, ¿no? Si yo no conozco cómo es el procedimiento, cómo funcionan los software, pues no sé qué pedir y hasta dónde exigir. Entonces yo llegar a pensar que sencillamente con un comando como en las películas, con hacer así en el teclado, se va generando el modelo tridimensional y se abren las puertas y todo. Entonces es importante conocer la metodología y tener claro que no todo es modelar. ¿Listo? Que hay otros elementos dentro de la metodología y eso también es importante. Entonces, por supuesto, hay que invertir, pero sobre todo, y imagino que todos estamos aquí en este evento por eso, pues hay que capacitarse para saber en qué invertir, cómo invertir y sobre todo hacia qué objetivo voy, hasta dónde voy, dependiendo como todo en la vida, yo hasta dónde quiero llegar, pues hasta ahí voy a invertir porque voy en esta etapa, ¿sí? Entonces, para eso es que justamente estamos aquí. Bueno. Entonces, BIM, pues es un cambio cultural y es casi que un cambio obligatorio, ¿no? Ya en varios países europeos, uno cuando va a radicar a la curaduría, planeación, pues usted entrega es un CD, ¿cierto? En un software especializado y en ese modelo virtual usted entrega también la parte de sostenibilidad, su simulación de sostenibilidad. Y pues obviamente
Esto, y en la mayoría de licitaciones públicas se exige también el modelo BIM, ya que ahí pues tenemos todos los metrados, todas las cantidades reales. Y eso también es algo muy importante, ¿no? Para las licitaciones y concursos y demás, que aquí estamos ya llamados a trabajar con eso, porque en el modelo BIM, pues yo puedo decirle al computador, dígame exactamente cuántos son los metros de tubería. Y ahí no tengo problemas de corrupción, de inconsistencias, sino que ahí están modelados, ahí está el tubo cuando voltea, cuántos codos son, cuántas T. Entonces, sencillamente tengo que agregar un factor de desperdicio y ya. ¿Listo? Bien, entonces, pues miren que bien incorpora conocer la metodología, ¿cierto? El modelado arquitectónico estructural, el MEP. MEP es la abreviatura en inglés de Mechanical, Electrical and Plumbing, que es la parte hidrosanitaria y demás. La parte de coordinación, la parte de sostenibilidad y de interoperabilidad, e incluye más todavía. Incluso estamos inmersos en algo más grande que es las Smart Cities, que son las ciudades inteligentes que aprovechan la tecnología para su beneficio, para que sean sostenibles, para que sean eficientes, ¿no? Y por supuesto, como nuestro modelo es virtual, está incluido ahí. Está incluido el Internet de las cosas, no sé si lo han escuchado, el cual pues la nevera se conecta a Internet, detecta en el código de barras de la leche que no hay leche o que si tiene leche o no tiene leche, la pide al supermercado, ¿cierto? Y le llega. Entonces, en nuestro modelo virtual se puede incorporar a todas estas tecnologías de eficiencia. Por ejemplo, aquí tengo de Autodex también, en la cual pues los drones capturan topografía, esto se convierte en nubes de punto que se pueden transferir a los modelos virtuales, ¿no? Con una precisión altísima, evita errores de acceso, primero, y segundo, de errores humanos, ¿no? Por supuesto, una presentación, esa parte ya la conocemos, toda la parte de renderizado, pero aquí incluimos realidad virtual, etcétera, que incluso por la situación actual va a estar bastante de moda. Y aquí es donde entramos, por ejemplo, a esta herramienta que es Twinmotion, que es realmente está basado o trabaja con un motor de render que es un Real Engine, es un motor de videojuegos. Ustedes han visto que los videojuegos uno se desplaza y ve un nivel de detalle buenísimo, ¿no? Son hiperrealistas y uno se desplaza muy rápido. Entonces, este motor hace eso. Hace que esos modelos 3D que a veces nosotros los vemos y son tan lentos, él utiliza una tecnología que ese modelo 3D nos genera una visualización muy buena, pero además que es muy rápida, que entonces también estamos trabajando con ese plugincito que es para varios software, dentro de ellos para red. Entonces tenemos ahí, básicamente yo puedo poner a esta gente a andar, puedo entrar y hacer recorridos virtuales, etcétera. Eso en cuanto a la presentación. Les quería mostrar acá algunos ya abro un espacio, en 5 minuticos abro un espacio para preguntas. Este es uno de los modelos creados por los estudiantes del curso anterior. Este es el modelo virtual de un estudiante de U de Cataluña, en el cual pues se le ha generado en el primer módulo este proyectico de un edificio. Ha generado pues su planimetría. Mire que todo está en el mismo archivo. O sea, si yo moviera aquí cualquier muro, cualquier elemento, ¿cierto? Lo cambiara, eso cambiaría en todos los elementos, ¿no? En todos en planimetría, en fachadas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos el render, tenemos la planta arquitectónica, tenemos las áreas, tenemos algunas cantidades, ¿sí? Em, entonces, miren cómo toda la información y aquí como esto se llama navegador de proyectos, cómo está todo nuestro proyecto. No estamos hablando de dibujo, un archivo aparte con las plantas, otro la fachada, otro la localización. Estamos hablando que todo está acá. Todo lo que yo necesite está aquí. ¿Listo? Tengo también aquí de otro proyecto también, de un estudiante. Estamos en Navisworks. Miren acá la agilidad con que esto se desplaza.
Aquí en la parte de punto de vista yo puedo poner rápidamente esto en render y pues él me coloca aquí los materiales y pues básicamente aquí tengo sencillamente una estructura versus unas instalaciones. Miren que puedo hacer mi recorrido virtual del proyecto muy fácil, empezar a detectar cuáles son los problemas. O sea, estoy haciendo una visita en obra negra virtual de mi proyecto, de tal manera que yo puedo hacer incluso observaciones acá, ¿sí? Yo puedo sencillamente aquí, por ejemplo, en revisar, añadir aquí un elemento, ¿cierto? Una pequeña etiqueta y decir, bueno, verificar con el detalle. Yo digo, no me parece ese detalle ahí, esa T, no sé. Entonces, verificar detalle. Entonces, vámonos a mirar el plano del detalle. A ver. Y pues empiezo a generar mi visita en obra virtual antes de ser construido. Empezar a detectar las interferencias que lo puedo hacer ahí o sencillamente puedo utilizar una herramienta de detección de colisiones, ¿no? Decirle, mire, por favor, todos estos elementos, la zapata, todos esos elementos estructurales versus todo lo de fontanería. Le voy a decir que ejecute una prueba, ¿sí? Él me va a generar todas las intersecciones, miren, que encontró, en este caso con cimentación, con vigas, aquí encontró. Entonces, aquí también, ¿no? Una tubería con respecto a una instalación y pues puedo pedirle que me genere un informe detallado de ese elemento, ¿no? Que yo puedo guardar tranquilamente y revisar. ¿Listo? Y bueno. Y también podría, tengo acá Twinmotion. En este caso voy a navegar como Revit. Y lo que hice fue el proyecto que tenía abierto de Revit, lo exporté. Exporté para poder abrirlo. Entonces, aquí le voy a decir importar, abrir, ¿sí? Y pues lo voy a mirar en Twinmotion, lo voy a importar. Entonces, seguramente sea este de acá, yo creo. No recuerdo cuál de los dos es. Bueno, vamos a mirar cuál de los dos es. Abrir, ok. Y él lo importa de una manera muy rápida, muy sencilla. Y de tal manera que aquí puedo trabajar toda la parte de realismo. Miren, aquí está tal cual está en Revit, con el terreno de Revit. Por supuesto, Twinmotion tiene un terreno ahí virtual, pero es una herramienta bien interesante en el sentido, miren, sí, los objetos pues que son muy estáticos. Yo sencillamente en Twinmotion puedo venir aquí a mi biblioteca muy rápidamente, colocar una vegetación, ¿cierto? Con un realismo, con un hiperrealismo, miren las hojas de este arbolito, ¿sí? Este es el carrito, los que han visto algo de Revit saben que es el carrito, el único bloque de carro que trae Revit. Entonces, pues nada, aquí le vamos a poner eh, un automóvil y pues que es muy sencillo, nos va a detectar, miren las incidencias del terreno, ¿cierto? Los planos, es decir, es completamente personalizado. Puedo hacer un recorrido virtual, mire, puedo hacer un recorrido virtual por mi proyecto en forma realista, cambiar materiales, ¿sí? De tal manera que puedo generar imágenes, cambiar el fondo, ¿no? Trabajar un poquitico con los elementos de tiempo, de ubicación, de iluminación, ¿no? Entonces, pues realmente bastante interesante este plugincito que nos va a poder permitir generar renders, animaciones, recorridos virtuales en forma, digamos, muy dinámica. Eso pues era lo que les quería compartir
el día de hoy, ahora sí, escucho preguntas acerca pues de esta temática que pues nos compete a todas las personas que tenemos que ver con la parte de diseño, ingeniería, construcción. Y que pues por supuesto estamos invitando a ser parte, ¿no? Hacer el paso que es capacitarnos, conocer para saber qué hacer, ¿no? Y no salir a comprar computadores y software, ¿no? Y ya somos BIM todos. Porque ahora pues por todo el mundo es BIM y hagamos cursos de BIM, pero pues no sé, si vamos a hacer muchos modeladores seguramente, pero debemos conocer en general toda la metodología para poder participar en ella. Sí, Alexis me pregunta, voy a pasarme aquí a chat, sí. Que si es compatible, claro, la realidad aumentada, la realidad virtual, eh, todo lo que es generado en computador es susceptible de presentarse en cualquiera de esas tecnologías, ¿no? Realidad aumentada, etcétera. Pues miro por aquí qué más hay. Twinmotion, bueno, muy importante, Twinmotion, existe una versión educativa. En Nube Cataluña tenemos versiones educativas del software que van a tener durante el curso y se baja una versión educativa del plugin Twinmotion. Por ahí alguien iba a preguntar por vos, Leonardo, creo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta respecto al software. Eh, Ahí mencionan que para arquitectura, estructura, construcción, bueno, instalaciones, para render, digamos, mencionan como un software diferente. O sea, ¿son 5 software diferentes para cada aspecto o es Revit en general con extensiones para Revit para cada cosa? Revit trae todos o sea, Revit es uno solo y trae en sí mismo, trae, trae aquí las diferentes disciplinas. Arquitectura, estructura, acero, prefabricados, sistemas, ¿no? Aquí en sistemas tenemos toda la parte de conductos, hidráulica, etcétera, ¿no? Entonces, trabajamos con Revit justamente por eso, porque el software no tenemos que instalarle, digamos, nada adicional. Pues Twinmotion sí es un plugin adicional, pero en general Revit es la herramienta con la que vamos a trabajar porque trae todos los módulos que necesitamos. Y como es de AutoX, trabaja perfectamente compatible con Navisworks, que es la herramienta de coordinación y la herramienta que nos va a permitir detectar las colisiones. Y Twinmotion, pues, es el plugin que trabaja completamente transparente con Revit, que ese lo vamos a utilizar solo para la parte visual, digamos, para aprovechar justamente las nuevas tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Imágenes 360, imágenes panorámicas, etcétera, etcétera. Sí, o sea, si entendí bien, entonces son solo 3 software: Revit, Navisworks y Twinmotion, ¿sí? Sí, señor. Vale, gracias. Ok. Profesor Hernando, y la señora Natalia Alejandra nos pregunta cómo va el avance de la metodología en ISO proyectos viales. En los proyectos viales. Bueno, pues en este momento, pues las grandes empresas están ya trabajando en BIM, van en proceso, incluso eh, como ustedes, por ejemplo, el edificio Atrio, ¿no? Pues ya está hecho todo en metodología BIM. Entonces las grandes empresas utilizan la metodología BIM y pues están avanzando además porque participan generalmente en concursos internacionales, ¿sí? Entonces, ahí por parte de la parte privada va bien. El problema está en la parte gubernamental, que no hay una normativa, no hay una obligatoriedad, ¿no? Y no se ha vislumbrado por lo menos hasta el momento. Entonces, ahí es donde está la falla, que en algún momento pues hay que empezar a que, por ejemplo, para los concursos públicos y demás, se empiece a solicitar la metodología BIM. Pero es aplicada en Hidroituango, por ejemplo, que es una obra grandísima,
Me contaba la otra vez una persona experta en manejo y captura de topografía en drones, que en la parte que se cayó, en la parte que se dañó, no había acceso y pues tocaba hacerlo por drones y escáner. Y esos drones generaron una sucesión de cortes que permitieron modelar en 3D ese espacio que se cayó. Entonces, pues las grandes empresas tienen en este momento acceso a BIM y pues las medianas y pequeñas empresas pues estamos trabajando ahí, moviéndonos para que pues todo se empiece a exigir sobre todo, ¿no? Gracias, profe. El señor Juan David Ropero nos pregunta, ¿en el diplomado se aprende Revit MEP para redes eléctricas? En el diplomado vamos a trabajar únicamente estructura, instalaciones hidráulicas y sanitarias. No vamos a trabajar eléctricas, gas, o sea, todo lo que son especializados, no. Pues porque ya no estaríamos hablando de un diplomado, sino casi que de un curso. Son temas que pues requieren una persona especializada en ese tema. Y el objetivo en este momento del diplomado es conocer, que ustedes tengan una visión global. Lo que les decía al comienzo, necesitamos es que ustedes miren toda la metodología, conozcan y hagamos, por supuesto, ejercicios entre varias disciplinas, pero pues no podemos realizarlo en todas, porque entonces ya se nos convierte es como en un curso o en algo más grande que, por supuesto, más adelante, cuando tengamos toda esta base capacitada en metodología BIM, pues ya empezaremos a generar cursos específicos en gas, en electricidad, etcétera, etcétera. Pero pues lo principal es que conozcan la metodología BIM para que empezamos a organizar nuestras empresas, a implantar BIM y a empezar a conocerla y aplicarla. Gracias, profe. El señor Fabián Fuentes nos pregunta, ¿cómo se usan los levantamientos fotogramétricos con dron y terrestres para la metodología BIM? Como les decía, tanto lo que son escáner 3D como la captura con drones, lo que genera es una nube de puntos. La nube de puntos lo que hace es servir como guía para que en computador se modele, ya sea, si es con el escáner 3D, por ejemplo, haciendo un levantamiento de una iglesia de patrimonio o un levantamiento topográfico, ¿no? Entonces, en ese sentido se utilizan. Hay una empresa colombiana que se llama Impro o algo así, que está haciendo en Cartagena unos trabajos muy buenos en la parte de levantamiento con drones y con escáner 3D. Por supuesto, en el diplomado no vamos a ver esa parte, sin embargo, pues por supuesto es realizable. De nuevo, lo importante de ese modelo virtual es justamente que se puede integrar a todos sus elementos. Vamos a hacer un barrido como una visión muy global para que ustedes conozcan los alcances, pero por supuesto lo mismo, ¿no? La misma respuesta anterior, no podemos concentrarnos en pues enseñar por drones, enseñar escáner 3D sería pues buenísimo, pero pues vamos primero una visión global y poco a poco se irán generando los campos para profundizar en cada tema, pero sí, efectivamente, si ya se está trabajando en este momento, ya se está trabajando con todas las tecnologías. En Colombia, lo que pasa es que hay que eso volverlo más grande para que empiece a tomar peso. Ok, gracias, profesor. Gerencia Invercons nos pregunta, ¿el diplomado tiene como alcance solo la parte de dibujo y modelado o también incluye las áreas de flujo de caja y análisis financiero del proyecto? No, no incluye la parte de análisis ni de flujo financiero. Incluye, vamos a trabajar una parte en modelado, la otra parte en coordinación y la parte de sostenibilidad y por supuesto en el conocimiento de la metodología BIM, en lo que es generar el plan de ejecución BIM y toda la implantación BIM, ¿sí? Ya esa parte, pues lo mismo, es otra temática que, como ustedes ven,
esa parte nos lleva a muchísimos otros especialidades y que como tal son demasiado específicas que lo que exigirían es un curso. O sea, cuando uno habla de ese tipo de temas, ¿no? Pues son casi que un curso específico en ese sentido que pues se generará más adelante cuando tengamos una buena base para trabajar con ello, porque para trabajar en eso necesitamos fundamentación BIM. Ok, profe. Gracias. El señor Alejandro García nos pregunta, ¿el diplomado contempla algún módulo que profundice todo el proceso BIM? La idea es que empezamos desde los módulos son el de arquitectura, el de especialidades técnicas, el de coordinación y el de sostenibilidad, ¿no? Y un pequeño módulo que es el de Twinmotion, que es el de representación. La idea es que empezamos desde cero con un proyecto, hacemos la arquitectura, hacemos la estructura, hacemos las instalaciones hidrosanitarias, hacemos la coordinación, hacemos la parte de simulación de sostenibilidad y la parte de representación digital. Entonces, eso es lo que cobija el diplomado. Como les digo, por supuesto, hay muchísimos más elementos, pero pues, digamos, las horas y eso, pues ya se saldrían, ya estaremos hablando de una especialización, incluso maestría que ya se están empezando también a plantear en el país, ¿no? Gracias, profe. La señora Andrea Duque nos pregunta, buenas noches, ¿el diplomado incluye la parte de cantidades de obra? Sacamos los insumos, como tal, las herramientas que nosotros trabajamos nos dan los insumos, que son los cuadros de planificación. Vamos a ver cómo exportar esos insumos a varios software. Sin embargo, no incluye pues una parte de presupuestos por la misma razón que les he explicado. Entonces, un curso de presupuestos ya sería parte, pero sí vamos a ver de todo cómo sacar la información para llevar a diferentes fuentes, lo mismo como sacamos nuestro modelo analítico, por ejemplo, en estructura, para que en el software especializado en análisis, pues lo pueda trabajar. Lo mismo para el de sostenibilidad, hacemos unos análisis con unos plugincitos de la parte de sostenibilidad, pero por supuesto vamos a aprender cómo sacar eso a unos software más robustos, más potentes, para que solo la persona que trabaja sostenibilidad o que trabaja la parte de cálculo estructural, pues lo puede hacer. Entonces, lo que hacemos es vemos la globalidad y vemos cómo poder salir a las diferentes especialidades. ¿Listo? Gracias, profesor. Tenemos la pregunta del señor Javier Enrique Galvis. En el diplomado se aprende Revit de Autodesk. ¿Ustedes entregan certificado de aprendizaje de Autodesk? Se entrega certificado del diplomado, sin embargo, de Autodesk, los que entregan certificados de Autodesk son los centros avalados por Autodesk. Nosotros no somos un centro avalado por Autodesk, pero pedimos el certificado que asistieron al diplomado con Revit, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues es eso tenerlo claro, ¿no? Muy pocos centros pues expiden certificado avalado por Autodesk, es decir, que dice que Autodesk dice sí, él es un centro de enseñanza certificado por Autodesk. Sin embargo, pues obviamente en este momento lo que digamos requieren, yo tengo la oportunidad de trabajar con universidades, lo que los muchachos requieren, las personas requieren es básicamente una certificación que están conociendo y están trabajando bajo la metodología BIM, ¿no? No necesariamente Autodesk, ¿no? Porque, como les decía, hay mucho software y seguramente los que trabajan en ingeniería y otro tipo de cosas trabajarán incluso otros software, ¿no? Entonces, lo que uno necesita es una certificación en conocer la metodología BIM. Y pues en este momento pues no hay ninguna empresa que certifique en BIM como tal, porque el BIM es una metodología, entonces no es un software.
Gracias, profesor. El señor Javier Madroñero nos pregunta, buenas noches, ¿qué software se está utilizando en metodología BIM para presupuestos y cantidades de obra? Tengo entendido que es Arquimedes o hay otro. Sí, hay muchísimos, creo que Arquimedes es de Syncro, me parece. Eh, Hay muchísimos, yo conozco, sí, creo que es que yo confundo sí que Sipe con Syncro, pero lo que les digo, hay a cualquier software, la información que yo genero desde mi modelo BIM, la puede recibir cualquier otro software especializado en presupuestos, en programación, etcétera. O sea, está diseñado para que los modelos que hagamos, la información que extraemos, pase a cualquier software que tenga que ver con la parte de construcción. Entonces, eso se llama interoperabilidad y se hace a través de un software que sí está avalado con un formato internacional que es el formato IFC. La extensión IFC de genera o los diversos tipos de extensión de información gráfica y cuantitativa, ¿no? Como archivos de Excel, archivos de texto, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información se puede pasar a otro software, sea el que sea. Gracias, profesor. El señor... Buenas noches. Ok. Señor Alexis, por favor, continúe con su pregunta. Listo, gracias. Hernando, tengo una pregunta. Sí. Para el plugin de Twinmotion, desde ahí se pueden sacar visualizaciones para realidad aumentada y realidad virtual, o solo es para visualización como en video. No, se pueden sacar ahí. Miren que acá en Twinmotion, voy a ir un momentico acá. ¿Estoy compartiendo pantalla todavía o no? Sí. Ok, entonces mire que aquí tengo panorámicas, ¿no? Tengo diversos tipos de visualizaciones 360 grados y diversos tipos también de video, ¿sí? Entonces, efectivamente sí puedo generar desde ahí. Además puedo combinarlo porque Twinmotion, les voy a mostrar un momentico acá al escritorio, Twinmotion trabaja con el motor Unreal y Unreal Engine incluso en sí mismo es un motor aparte para generar realidad virtual y realidad aumentada, etcétera. Entonces, sí, nos permite generar otro tipo de imágenes y no la imagen estática. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, Gracias, profesor. El señor Alexander Londoño, por lo que veo en su contenido, el diplomado está orientado al manejo de software, tal como lo manifestó el arquitecto. BIM va mucho más allá. Es un comentario que nos hace el señor Alexander. sí, claro. En la primera parte, digamos, en los dos módulos, que es el de arquitectura y el de estructura, la idea es que efectivamente vamos a trabajar con software. De hecho, en la metodología trabajamos siempre con el software. En las dos primeras partes está orientada al software. Cuando vamos al módulo de coordinación, por supuesto que mezclamos las dos cosas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la teoría, los conceptos BIM y, por supuesto, el software de apoyo para coordinación. De hecho, la metodología BIM es justamente la metodología, pero transversal con el software. Son las dos unidas, ¿sí? Por eso está el módulo de coordinación, el módulo de sostenibilidad. Entonces, en esos módulos, pues nosotros vamos a estar justamente generando la información, los informes, los análisis, las simulaciones que necesitamos con la metodología BIM. Y por supuesto, aprenderemos los conceptos pues que tienen que ver con la metodología BIM en cada uno de estos elementos, ¿sí? La idea, por ejemplo, es lo mismo, no podríamos hacer solo un diplomado con los conceptos de metodología BIM sin la presencia del software, porque pues no podríamos, por ejemplo, hablar de colisiones si no sabemos hacerlas, si no entendemos cómo es que funciona, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente debemos empezar con la parte de software, porque si entendemos qué hace el software, por supuesto, entendemos cómo trabaja la metodología BIM. Ujú. Gracias, profe. Última pregunta, la señora Luz Ángela Castro. Pero si es un BIM manager, lo más importante es poder hacer un control de proyecto. Y en ese está
costos y programación de obra. ¿Por qué no profundizan en estos temas? Exacto, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que si hiciéramos ahorita un barrido con todas las personas que están acá, pues tenemos diversas disciplinas, diversos alcances. No podemos pensar o orientar el diplomado solo a un perfil, ¿sí? Entonces, ese BIM Manager, por ejemplo, sí necesita saber en su parte inicial, o sea, si yo quiero ser BIM Manager, en mi parte inicial debo conocer la metodología BIM. Por supuesto, ¿cuál es el siguiente paso? Claro, ir y especializarme ya en la parte más gerencial, ¿cierto? Para tener la visión de cómo generar los elementos. Sin embargo, en este momento, digamos, vuelvo y repito, el objetivo del diplomado es generar una base de la metodología BIM para después sobre esa base empezar a poner muchos más elementos. Entonces mira que a ti te interesa en en este momento la parte de la BIM Manager, la parte de gerencial, la de dirección. Hay otros a los que les interesa la parte de modelado, ¿cierto? Por eso me preguntaron también la parte de electricidad. Entonces que a uno le queda como muy complejo diseñar un diplomado en el cual profundice exactamente en todas las temáticas. Entonces, lo que buscamos es generar una base y luego miraremos en cuanto a esa base que se está formando en metodología BIM, cuáles son los principales requerimientos a los cuales debemos apuntar, en los cuales seguramente algunos tendrán un rol gerencial, otros tendrán un rol modelador, otros tendrán roles de coordinación, otros tendrán roles en obra, otros en presupuestos, otros en programación y por supuesto que se llegará a ese punto, pero como te digo, si los quisiéramos todos en uno solo, pues estaríamos hablando de una maestría o de una especialización. A nivel de diplomado, pues lo que podemos hacer en este momento es darles la idea para que cada uno sepa en dónde ubicarse y qué puede hacer hasta qué alcance puede llegar. Ese es el objetivo, digamos, con el que se generó este diplomado. Yo sé que todos queremos llegar al tema que nos apasiona o al tema en el cual trabajamos, pero pues obviamente son muchas las direcciones en las que tenemos. Sin embargo, la idea es más adelante justamente pues empezar a generar ese tipo de contenidos. Gracias, profesor. Señora Los Ángela, muchas gracias por su apreciación. Profesor, no sé si alguien... Ah, perfecto, tengo una última pregunta. El señor Sergio Juval González. ¿Qué es más conveniente para desarrollar un proyecto con la base BIM con Revit o el BIM CIPE? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, CIPE, yo confundo CIPE y Synchro. CIPE, en los dos se puede modelar, pero tengo entendido que CIPE tiene más la parte estructural o la parte de presupuesto. ¿Quién me aclara ahí? CIPE, la diferencia entre CIPE y Synchro, es que en este momento yo siempre los he confundido, pero sé que tiene una fortaleza entre los dos. Entonces, la idea es cuál es la dirección. Entonces, si usted quiere más hacia un lado o hacia el otro, escoge el software que requiere. En el caso de Revit, lo chévere es que él genera la base para que pueda usted enviarlo a cualquiera de los softwares, ya sea para un software de cálculo estructural o para un software de programación o para un software, eh, no sé, de cantidades, ¿no? Entonces, casi siempre los software, digamos, de modelado que se trabajan son Allplan, Archicad, Revit, y pues ya cada uno en su especialidad, si alguien trabaja específicamente en su empresa con programación o con estructuras, pues escoge un software que además de modelar sea especial en ese ítem en el de que cada uno desea profundizar. En el caso de estas primeras aplicaciones base que les estoy mencionando, pues ellas hacen todo el modelado, tienen elementos, digamos, globales de cada una de las disciplinas y lo que hacen es que son interoperables con los demás software que ya son especializados en cada disciplina. Entonces, en eso no hay problema. Como les decía, la interoperabilidad es para todos los software
que hay. Tenemos posibilidad de conectarnos a por lo menos el 95% de los software que existen especializados en alguna tarea. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta del señor Jorge Bolívar. ¿Cuándo inicia el diplomado? Les confirmo que estamos iniciando el diplomado para el próximo 3 de agosto. Es el inicio del programa. El diplomado tiene una duración de 14 semanas y lo manejamos en la modalidad 100% virtual. Muchas gracias, profesor. Información muy valiosa para todos. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta. Bueno, profe, creo que no hay más preguntas por ahora. Ok, tenemos una. En el diplomado, el de señora Andrea Echeverry, en el diplomado se va a ver Navisworks. Sí, vamos a ver Navisworks para la parte de coordinación en el módulo 3. Tengo una pregunta del señor GR3G Limitada Consultores más Constructores. Mi pregunta sobre el marco de estudio y norma. Sí, vamos a ver algo de lo que les mostraba la normativa internacional, la normativa acá en Colombia. Camacol es la entidad que en este momento trabaja con algo que se llama BIM Forum Colombia. Pues algo de la poca normativa o de lo poco que trabajamos en Colombia y pues la normativa internacional que pues es la base de lo que se está generando en Colombia, porque como tal pues no hay una normativa en cuanto a BIM, ¿no? En cuanto a BIM. Entonces sí, vamos a conocer lo que hay actualmente tanto a nivel global como en Colombia, pues como referente, porque como les digo, en Colombia como tal no hay una normativa. Ok, profesor, muchísimas gracias. Nuevamente le reitero el agradecimiento y a todos nuestros Bueno, asistentes, gracias por acompañarnos a este evento. Estaremos enviando la presentación el día de mañana al correo electrónico de cada uno de los asistentes. buenas noches para todos, muchas gracias. Gracias, profesor, muy amable.